Ok, para comenzar, la mayoría de las personas tienen una visión bastante general sobre lo que es los genes, sobre lo que son los genes, eh, que de aquí viene el concepto que es genómica y la edición de genes, que es el tema principal de la presentación. A continuación voy a explicar más a fondo estos conceptos y en qué consiste la genómica. Bien, para empezar, los genes. Como dije, tenemos una visión muy bastante general y por misma definición se nos dice que los genes son las unidades de almacenamiento de información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información eh, es, por decir, la que nuestros padres, las características físicas de nuestros padres y las características incluso internas, su metabolismo y cosas así, se heredan a los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo, eh, tenemos parte de su ADN dentro de nosotros. Es decir, que la genética define si vamos a salir rubios, morenos, con cabello chino, cabello lacio, o con los ojos de color. Ese tipo de cosas son en base a los genes. Ahora, la genómica. ¿A qué se refiere esto? La genómica como concepto es una ciencia o una, o una parte específica dentro del estudio de los genes que se refiere al estudio del genoma completo. Es decir, de todos los genes que se encuentran en un organismo, contrastando con la genética, la cual estudia los genes de forma individual. Por eso no son lo mismo, están muy relacionadas, pero no son lo mismo la genética y la genómica. Ahora, otra diferencia en estas es que la gente que investiga el genoma estudia el ADN completo, es decir, toda la secuencia de un organismo, y se sacan conclusiones basándonos en esto. Ahora, eh, bueno, aquí podemos ver ejemplos gráficos de estos conceptos, que son el genoma completo, que es el ADN, la secuencia de un organismo, y los genes de un organismo. Ahora, ahora sí voy con lo que quería decir. Eh, Su origen de la genómica parte de la ciencia básica y se puede situar a inicios de la década de los 90, por el año 1993, que a partir del estudio del genoma de las bacterias se dieron los primeros descubrimientos de lo que conocemos hoy como tecnología CR y SPR. ¿Qué significa? Son las siglas de Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, o sea, repeticiones palindrómicas cortas y agrupadas regularmente interespaciadas. Esto significa que hay una parte determinada del genoma en la bacteria donde hay secuencias repetidas y entre estas hay unos espaciadores que posteriormente se descubrió que eran secuencias de virus que habían infectado a las bacterias. Aquí podemos ver otros datos. Ahora con lo siguiente. Después de bastantes años de investigación y aportación de grupos en todo el mundo, se tiene una nueva técnica de edición de genes, que consiste en el corte de genes para hacerles modificaciones, ya sea quitándoles algún pedazo o colocando algún otro. Eh, Como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, claramente no es así, es muy minimalista, pero es a lo que nos queremos referir al decir edición de genes. Ahora, las ciencias genómicas han tenido un auge en los últimos años, sobre todo gracias a las tecnologías avanzadas de secuenciación de ADN, a los avances en bioinformática y a las técnicas cada vez más sofisticadas para realizar análisis de genomas completos. Claramente no es lo mismo los métodos que se tienen, los métodos y la tecnología que se tienen hoy en día, lo que se tenía cuando se empezó a estudiar este tipo de cosas. Tenemos un poquito más de ejemplos gráficos. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias genómicas? A diferencia de la genética clásica, que parte de un fenotipo, generalmente mutante, busca él o los genes responsables de dicho fenotipo. La genómica, en cambio, tiene como objetivo predecir la función de los genes a partir de su secuencia o de sus interacciones con otros genes.
Es un enfoque distinto para responder preguntas biológicas cuando se compara con otras ramas de la biología más tradicionales. Eh, en lugar de un enfoque reduccionista más comúnmente usado en otras ramas, como son la biología molecular o la bioquímica, la genómica trata estos problemas de manera global. Estas dos diapositivas iban relacionadas. Ahora, las características principales de la genómica. Es interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran número de datos generados en un estudio de este tipo requiere combinar tanto conocimientos biológicos como estadísticos, como informáticos, incluso conocimientos derivados de la biología molecular. Y también tiene mucho que ver con bioquímica. eh, Digo, claramente todo esto está relacionado, todos estos estudios son en base a matemáticas y física. Se utiliza una estrategia top-down para analizar preguntas en biología. Primero se observa el comportamiento global de muchos genes o biomoléculas en un organismo y eventualmente se llega a conclusiones más particulares que conciernen solo algunas biomoléculas. Como lo podemos ver y lo mismo, son ejemplos, representaciones gráficas de lo que acabo de explicar. Bien, ok, ahora. Eh, la genómica tiene tres clasificaciones dependiendo el área de conocimiento que abarca. En primer lugar tenemos la genómica funcional, que es un campo de la biología molecular que se propone utilizar la vasta acumulación de datos producidos por proyectos de genómica, como los proyectos Genoma, para describir las funciones e interacciones entre genes y proteínas. De ahí tenemos la genómica estructural, que consiste en la determinación de la conformación tridimensional de todas las proteínas codificadas por un genoma dado, con el propósito de facilitar la caracterización funcional de proteínas basada en su secuencia. Y después tenemos la genómica comparativa, que es bastante curioso, es muy intrigante, que es un campo de la investigación biológica en el que se ha usado una variedad bastante notable de herramientas, entre ellas los análisis computarizados, para comparar las secuencias del genoma completo de distintas especies, no solo de las nuestras, de nuestra especie, perdón. Ahora, ¿qué aplicaciones biotecnológicas ha tenido? Pues no solamente contribuye de forma muy significativa a mejorar la calidad de vida de la población, que ya es como lo más básico, sino que en la medida que son empleadas adecuadamente y con justicia, están, sino que están generando, modificando mercados mundiales que movilizan fondos de dimensiones bastante considerables. De ahí viene la participación tan activa que ha tenido empresas grandes o pequeñas. Bien, ahora, esto también está muy relacionado con el campo de la salud, sobre todo en el diagnóstico de patologías infecciosas, de patologías metabólicas, parasitarias, de patologías de origen génico, es decir, por ejemplo, las que son enfermedades hereditarias, y también en el estudio de la susceptibilidad a adquirir o desarrollar patologías. También ha servido para la prevención y en aplicaciones terapéuticas. Eh, con esto me refiero a que también sirve en el desarrollo de vacunas basadas en este conocimiento genómico, en el desarrollo de productos bioactivos, que pueden ser hormonas y ese tipo de, de elementos. Eh, Existe el uso de las antisecuencias y genes. Han servido para crear estrategias en el uso de nuevos anticuerpos, en terapias génicas
es decir, en estrategias para su desarrollo, en el trasplante de grupos transgenizados y en el uso de células embrionarias, sean ya sea transgénicas o no. Bien, ahora, ¿qué aplicaciones industriales tiene la genómica? La genómica, además de ser importante en la investigación de enfermedades genéticas, tiene bastante potencial a nivel industrial. En la industria alimentaria, por ejemplo, a través de la identificación de la secuencia genómica de las plantas cultivadas, es posible generar cosechas mucho más resistentes a las sequías, a las plagas y a las infecciones. Es posible que esto, más bien, esto nos lleva a que vamos a obtener productos con una calidad nutricional mucho mayor, que viene afectando positivamente a lo que hoy conocemos como la alimentación funcional. Eh, en la farmacopea, que es el desarrollo de nuevos fármacos sin efectos secundarios, eh, se apunta, esto es una notable evolución de la medicina, pasando del diagnóstico médico básico, el que se basa en síntomas, hacia la medicina por pronóstico, utilizando marcadores genéticos. Ahora, en la salud animal, se han desarrollado también antibióticos, sedantes y productos aplicados a modelos experimentales, es decir, con ratones, con ganado, cerdos y pollos. Eh, Incluso se han creado animales manipulados genéticamente y se ha logrado, por ejemplo, ganado vacuno de mayor peso y tamaño, es como lo que decía al principio sobre los alimentos. También se aplica la alimentación funcional a los animales. Ahora, en productos de higiene personal, incluso, se ha dado los últimos años un estudio y un conocimiento mucho mejor sobre la anatomía cutánea, y esto posibilita desarrollar productos adecuados para cada tipo de piel, ya que cada persona reacciona diferente. Eh, Ahora, en la agroquímica, ¿qué es esto? Es una ciencia química que estudia las causas y efectos de las reacciones bioquímicas que afectan precisamente a los animales y a las plantas. Eh, Tiene mucho que ver con la materia orgánica, es precisamente lo que menciono. Eh, por decir, en el 2012 la Universidad de La Rioja presentó un estudio sobre la secuencia genómica de la araña roja, que permitió posteriormente desarrollar nuevos plaguicidas que fueron más efectivos y menos tóxicos para otros organismos. Bien, esto es lo interesante. Eh, ¿Cuál es la proyección a futuro que tiene la genómica? Pues bien, los genomas que han sido secuenciados son muy útiles para la humanidad, pero son una mínima parte del total de genomas existentes. La secuenciación de estos genomas aportará una información muy valiosa para el tratamiento de enfermedades, para la agricultura, para la biotecnología, bastante para la biotecnología. Eh, en el futuro, la información sobre la secuencia genómica completa podrá aplicarse en el tratamiento individual de pacientes a una escala mucho mayor de la que se aplica hoy en día. Incluso se podrá hacer en recién nacidos, incluso antes de que nazcan. Eh, Así se va a dar un tratamiento médico mucho más individual para cada persona y por lo tanto de mucha más eficiencia. Eh, Esto nos dice que el conocimiento de secuencias completas también tiene un aspecto negativo, ya que podría llevar a la discriminación de algunas personas identificadas como portadores de secuencias que determinen enfermedades, trastornos y rasgos físicos, y pues habría que buscar alguna manera de reducir
esta desventaja. Eh, ahora, poco decir sobre qué importancia tiene, ya que son muchísimos más beneficios en comparación con la única desventaja que he mencionado. Eh, pero pues, ¿qué más decir? A día de hoy ya se ha logrado decodificar los genes en cierta medida, de tal forma que en algunos casos es posible conocer qué enfermedades va a sufrir una persona a lo largo de su vida. eh, Incluso cómo tratar enfermedades que pueden ser consideradas como incurables. Se ha podido crear nuevos medicamentos y contar con diagnósticos más certeros, como mencionaba en el punto anterior. Eh, son, repito, son bastantes ventajas en comparación con lo malo que podría llegar a generar el continuo desarrollo que está teniendo esta ciencia. Y bueno, con eso sería a grandes rasgos una explicación sobre en qué consiste la genómica y cómo va el desarrollo a día de hoy. Gracias.